Ok, bom dia. Bom dia. Ok. Bom dia, Rierson. Bom dia, Muito bom dia. presidenta. Bom dia. Muito bom dia a todas as pessoas aqui. Somos agradecidos por todo o apoio. E eu sou o André Ricardo de Souza, professor de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a esse curso de Economia Solidária, Potencial e Significados, promovido pelo Conselho Federal de Economia, o COFECOM, e a Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, BPS. Nós vamos ouvir agora a professora Tânia Cristina Teixeira, que é a presidenta do COFECOM. Palavra sua, Tânia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor André Ricardo. Em nome do senhor, eu dou bom dia também ao professor Laville, aos professores, os demais professores participantes, aos conselheiros regionais e conselheiros federais que estão presentes, a todos os demais pesquisadores, docentes de economia, economistas, discentes em economia, em sociologia, em todo esse conjunto, né, de pessoas que se inscreveram nesse curso, que acredito que tem um papel fundamental, né? O Conselho Federal de Economia, ele tem uma comissão de economia solidária e responsabilidade social que vem fazendo um trabalho, né, desde a minha da primeira gestão e tem se mantido nessa segunda gestão também. Quando nós assinamos esse convênio, né, com a Associação de Pesquisadores de Economia Solidária, juntamente com o Conselho Regional de Economia de São Paulo, né? Então, nós temos uma grande rede que está dando esse apoio, né? E acreditamos piamente no legado de Paul Singer, quando discute a economia solidária, seus princípios e também a sua inserção na sociedade, a sua capacidade de revolucionar ou restituir o papel de uma economia que permita que todos tenham lugar, que tenham vida com saúde, bem viver e espaço e protagonismo. Então, é nesse sentido que o COFECOM abraça essa oportunidade, né? E nesse sentido eu agradeço muito ao pesquisador, ao professor André Ricardo, bem como a todos que participam ativamente dessa luta, né? Dessa construção que é a economia solidária, e desejo a todos um excelente curso e que nós possamos, inclusive, dar continuidade a essas formações, essas capacitações, em um momento em que vivenciamos uma grande crise internacional, mas também vivenciamos uma grande experiência de resistência e de criação de alternativas para a construção de uma economia não só possível, mas uma economia em que nós criamos espaços efetivos para a sociedade civil e também para a formação, né, dos nossos estudantes de economia e também para o maior discernimento dos economistas do nosso país e, quem sabe, de outros países do mundo. Esse convênio também tem a participação efetiva do professor Laville, de outros professores também da Universidade Francesa, do qual nós agradecemos enormemente por essa parceria, juntamente com a Associação de Pesquisadores de Economia Solidária. Então, é com um grande prazer, né, que a gente dá esse start aqui hoje, e alegria também. Nós temos que ter alegria para fazer uma construção não despojada, responsável, mas que nos dê também retornos para o nosso bem viver. Desejo a todos um ótimo curso e estaremos juntos aqui muitas vezes, né, professor Ricardo? É com o senhor agora. Obrigado, professora Tânia, por, por ter topado, né, essa empreitada. Estamos muito felizes, né, por termos conseguido organizá-la.
vou dizer aqui brevemente que a Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, a BPS, que é presidida por mim, é uma entidade multidisciplinar que foi fundada em 2005, que conta atualmente com 142 integrantes, abrangendo professores, estudantes, técnicos de órgãos públicos e de ONGs, sendo que 14 pessoas associadas à BPS, 10%, portanto, são estrangeiras, dos seguintes países, né? Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, França, Itália, Portugal, Tailândia e Uruguai. E teremos aula da professora Isabelle Hillenkamp, que é integrante da BPS, e hoje, na aula inaugural do nosso curso, o professor Jean-Louis Laville, sobre quem eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, vou apresentá-lo, né? Só queria dizer aqui no início, brevemente, que no curso são ao todo 10 aulas, sendo a primeira hoje, a segunda semana que vem, sábado que vem, dia 18 de abril, e a última em 27 de junho. Né? Hoje o tema da aula é Economia Solidária em Perspectiva Internacional. Na semana que vem será, no sábado que vem, o significado histórico da economia solidária, né? Dia 18 de abril, a ser ministrada por mim. E hoje, o Sérgio Roberto Rodrigues está aqui conosco, integrante do Corecon São Paulo, Conselho Regional de Economia de São Paulo, e eu seremos moderadores, né? Eu vou apresentar o professor Jean-Louis Laville, e na sequência, o professor André Magnelli que é diretor da editora Ateliê de Humanidades, vai falar muito brevemente dos livros do professor Laville. E aí, na sequência, já teremos a aula, né? O professor Jean-Louis Laville é doutor em Sociologia pelo Institut d'Études Politiques de Paris, França, Sciences Po, e professor emérito de Sociologia do Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM, igualmente de Paris, onde é também diretor científico da Cátedra de Economia Social e Solidária. É autor de vasta obra sobre essa temática, a respeito da qual é uma reconhecida autoridade internacional. Agradecemos muito a participação do professor Jean-Louis Laville aqui conosco hoje, e já passo para o André Magnelli, então, falar brevemente a respeito das obras do professor Laville. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, escutá-los. Muito obrigado também pela hospitalidade. Eu falo como diretor, fundador do Ateliê de Humanidades, instituição em rede de livro, estudo e investigações, e essa instituição tem um Ateliê de Humanidades Editorial, que é a editora. E a gente tem um trabalho já há alguns anos de publicação do Jean-Louis Laville, e também se desdobrou em publicação de outros livros também, de economia solidária. Talvez vocês conheçam também o Genaldo Carvalho de França Filho e outros mais, né? E eu queria só convidar vocês a conhecer, então, o trabalho de publicação que temos da obra do Jean-Louis. A gente publicou em 2023 dois livros. O Jean-Louis Laville é um pensador completo, no sentido de ter toda uma agenda em torno da questão do associacionismo, da economia solidária, e sempre com esse esforço de pensar o tempo presente, né? De uma reflexão onde tem uma inserção tanto como sociólogo, investigador social, quanto como intelectual público. E aí, nesse sentido, a gente tem 3 livros publicados por ele, aqui pelo Ateliê de Humanidades. O Fábrica da Emancipação, Repensar a Crítica do Capitalismo a partir das experiências democráticas, ecológicas e solidárias. É um livro fundamental do ponto de vista de um esforço de reconstruir um pensamento crítico dentro do contexto contemporâneo, faz todo o diálogo com a tradição de teoria crítica, um diálogo crítico e também absorvendo o que é importante da tradição para repensar a questão da emancipação. É um tour de force, como falam os franceses, é um esforço muito fundamental do campo da teoria crítica. É a publicação junto com o Bruno Frère. Esse livro ele pode ser dialogado muito bem com Uma Economia para a Sociedade, Terceiro Setor, Economia Social e Economia Solidária, que eu diria que seria o livro de referência para quem está interessado em efetivamente conhecer o campo de teoria de economia social, fazer o discernimento entre esses conceitos, terceiro setor, economia social e solidária,
e também ter um conhecimento do próprio história do associacionismo. Então, é um livro em que serve de base para a formação em economia solidária, associacionismo. São dois livros que a gente publicou simultaneamente em 2023. Nós publicamos ano passado esse aqui, do Agir Sobre, Agir Com, Epistemologia Crítica, Sucessão de Saberes e Desafios Socioecológicos, que é um livro que dá início à coleção Anne Salmon, Associação de Saberes. É um projeto vinculado à pós-graduação em Economia Solidária, Inovação e Gestão Social, ESIGS, uma realização do CNAM, Paris, instituição de Jean-Louis, juntamente com a Universidade do Cariri, e tem a Ateliê de Unidade com instituição parceira associada. E esse do Agir Sobre, Agir Com, ele desdobra essa questão que está posta na Fábrica de Emancipação, propondo essa virada de uma ciência do agir sobre para uma ciência do agir com, e com isso abre a perspectiva de toda uma reflexão sobre, afinal, como se articula ciência-ação, que tipo de ciência fazermos hoje, e está totalmente associado com o que o próprio Jean-Louis vai falar hoje. Então, queria só convidá-los a conhecer esses 3 livros. Tem aí, é só ir no site do ateliêdehumanidades.com, dá para ler o QR Code que está aí na tela enquanto estava falando, e tenhamos um excelente momento hoje. Obrigado, André, meu xará. Então, com a palavra aí, o nosso professor Jean-Louis Lavigne. Bom dia, bem-vindo, bonjour. Bom dia a todas y todos. Primero, es un honor y un placer de ser con vos hoy. Disculpa con la calidad muy pobre de mi portuñol, pero voy a introducir nuestro debate. ¿Por qué es importante la economía solidaria? Como dice de manera muy relevante Tania Cristina, es importante porque primeramente es una economía para la sociedad en tiempos duros y necesitamos esta orientación de una economía para la sociedad. Es también una oportunidad de repensar las relaciones entre teoría y práctica y entre disciplinas. Pienso que la economía solidaria no es el monopolio de los economistas ni de los sociologistas, es una temática que necesita un trabajo interdisciplinar y también un trabajo intercultural. Y es la razón por la cual durante las últimas décadas del siglo XX teníamos reuniones de trabajo regulares con autores decisivos como Paul Singer, obviamente, como José Luis Coraggio, como Genauto Carvalho de Franza Filho, y esta cooperación la continuamos con la Asociación de Pesquisadores sobre Economía Solidaria, iniciada y animada por André Ricardo de Souza, y continuamos también, como dice André Manieli, con la cooperación con la Universidad de Cariri, la Universidad de Bahía y la editorial que presenta André. Es importante decir que la economía solidaria aparece como práctica y teoría en mismo tiempo en América del Sur y en Europa en las últimas décadas del siglo XX. Al contrario de muchas teorías eurocentristas, ella ofrece una oportunidad de coelaboración que puede desde ya apoyarse en definiciones partidas do económico y do político, forneciendo un cuadro analítico para muchas pesquisas empíricas en los dos continentes. Entonces que voy a tomar 3 puntos
El primer punto es un preámbulo epistemológico. El segundo punto es más una relectura de la historia con este punto que es epistemológico. Y el tercero y final punto es cuál es la actualidad de la economía solidaria. Para iniciar, tenemos que ver que la economía solidaria no posee comprenderse con el cuadro analítico dominante, que es un cuadro analítico que Alberto Guerrero Ramos, en su libro famoso Las nuevas ciencias de organización, dice que es una racionalidad formal. Y en esta racionalidad formal, la economía solidaria es solamente una subeconomía, una economía para pobres que no es realmente legítima, que no tiene legitimidad. Y para ver la importancia real de la economía solidaria, hay que convertir el cuadro analítico, siguiendo Guerrero Ramos, diciendo que debemos tener una racionalidad sustantiva. Y esta racionalidad sustantiva tiene dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión política. Relativamente a economía, Abraham ortodoxa dice que la racionalidad es formal, que ella centra analizas na escasez, facendo do interés material a base de escolhas individuais y no permite realmente ver lo que es economía solidaria. Economía solidaria necesita una abordaje sustantiva, na cual a economía tem origen na dependencia do homem a naturaleza y a os semelhantes para garantir a su sobrevivencia. Remete para a partida entre o homem y o su medio natural y social. Significa que la historia, que es la historia de la economía política clásica, esta historia, esta narrativa iniciada por Adam Smith, es una historia de etapas de un proceso civilizatorio. Y la economía de mercado representa la última fase del proceso civilizatorio. Y en este cuadro analítico formal hay prácticas económicas que son invisibilizadas, porque la economía moderna es definitiva por la economía de mercado. Y hay muchas prácticas económicas que son no mercantiles, que son no monetarias y que son completamente ocultadas en la visión formal. Hay partes importantes de la economía real que son invisibilizadas en la visión formal de la economía. Y el abordaje sustantiva permite de ver que la economía no es un mundo que tiene sus leyes propias, pero debe ser analizada con la dependencia de hombre a sus semejantes y a naturaleza. Reintroduce la versión sustantiva, la dimensión social de las interdependencias humanas y las ecodependencias con el medio natural. Y con esta visión sustantiva de la economía se permite una antropología económica que sale del evolucionismo de Adam Smith, que permite de ver de manera muy modesta
cómo podemos aprender de todas las sociedades, cómo organizan las relaciones entre su sociedad y su economía. Y permite en la visión sustantiva de reintroducir la idea que no hay solo un principio económico que es el mercado, sino diversos principios económicos. Diversos principios económicos porque el mercado es muy importante, pero hay también la redistribución que autoriza afectación de recursos según normas dictadas por un poder central. Y hay también dos otros principios económicos que son la reciprocidad, que no es un contrato de mercado, sino una simetría entre grupos y personas, y la subsistencia o el autoconsumo o la administración doméstica. En reciprocidad y subsistencia son dos otros principios de producción y circulación de bienes y servicios que tienen como finalidad de mantener, reforzar el lazo social. Los dos casos, los registros movilizados diferencian-se do contrato mercantil. Son abrangidos por la simetría entre grupos sociales y personas voluntarias para la reciprocidad, entre personas de misma familia para subsistencia o administración doméstica. Significa que con este cuadro analítico sustantivo, la economía solidaria puede reformalizar como una hibridación entre diversos principios económicos, porque hay un impulso reciprocitario de solidaridad democrática y hay también comercialización de bienes y servicios. La economía solidaria no está fuera de la economía mercantil, pero hay un aspecto de economía mercantil y hay un aspecto también de economía no mercantil, de redistribución a través de políticas públicas o de contribuciones privadas como fundaciones. Es una perspectiva de hibridación que permite de ver cuál es la especificidad de la economía solidaria. Significa también que la economía formal ortodoxa es completamente dedicada al crecimiento y que la versión sustantiva no se interpreta en los mismos términos, se interpreta en términos que son diferentes y los autores latinoamericanos relativamente a esto han insistido sobre el estudio de la economía popular, concebida como economía de trabajo para José Luis Coraggio, por ejemplo, y que constituye una de las bases esenciales para la génesis de economía solidaria, según Coraggio, pero también Kraichet, Rasetto, Quijano y otros. Y hay prácticas institucionales innovadoras, como por ejemplo las constituciones boliviana o ecuatoriana en 2008, que fornecen una otra mirada sobre la economía como una economía no solamente de mercado, sino una economía plural que no se refiere al crecimiento maximal, sino al buen vivir, a la posibilidad de buen vivir para todos y todas. Y pienso que son elementos importantes, como es importante los estudios feministas sobre provisioning o care, el cuidado, que preconizan de establecer una conexión entre la producción
mercantil, que é o objeto de estudo de economia formal, e a reprodução, tornando visível a economia sustentiva estruturada por las relações sociais de sexo. Hay una dimensión de economía sustentiva que es constitutiva de la economía solidaria, pero hay también una perspectiva de democracia sustentiva. De democracia sustentiva, ¿qué significa? Que en la democracia formal, la democracia es un mecanismo que permite a los poderes públicos de tener un monopolio de violencia legítima, según la expresión de Max Weber. Es una instancia de coordinación que puede hacer como que la sociedad no son a guerra de todos contra todos, que reglas de vida en sociedad pueden ser respetadas, mas hay otro pensamiento relativo al político que no limita la democracia a la democracia representativa, pero que admite que en la democracia hay una dimensión participativa y deliberativa que es muy importante, con la dimensión de públicos para John Dewey, por ejemplo, o la dimensión de espacios públicos según los términos de Jürgen Habermas. Y lo que es interesante en los trabajos de América Latina también es que hacen una crítica implícita o explícita de la teoría de los espacios públicos, diciendo que no hay como piensa Habermas una separación entre esfera política y esfera económica, pero hay espacios públicos populares que tratan necesariamente de cuestiones socioeconómicas. Cuando vimos, por ejemplo, trabajos sobre finanzas solidarias, es obvio que es la complementariedad entre espacios públicos y discusión, debates sobre condición de vida cotidiana, que es la fuerza de la economía solidaria. Permite, con este cuadro substantivo de análisis, de salir de una hermenéutica de escepticismo para pasar a una hermenéutica de emergencias, tanto para democracia como para economía, a referencia sustantiva, en la cual insistió Guerrero Ramos, fornece un lenguaje partidario para aprofundizar y cruzar los procesos de economía solidaria en los dos continentes. Y de este preámbulo epistemológico podemos leer de nuevo lo que es la historia de la economía solidaria. La economía solidaria no fue creada en la fin del siglo XX, sino en el siglo XIX. Frente a las tentativas de instaurar mercados de trabajo, de tierra, de moneda, la economía popular constituye un refugio y una protección para numerosos campesinos y obreros. La economía popular de los artesanos, pero también de los quilombos de las comunidades indígenas, introdujeron normas para los bienes comunes influenciadas por la dinámica democrática y descubrirían la noción de solidaridad democrática, es decir, una acción colectiva de ciudadanos libres y iguales. El primer proyecto del asociacionismo popular
se puede ver como una combinación en el siglo XIX entre los recursos de la economía popular y la voluntad de poner en práctica los principios de la democracia. Combinación estimulada por ciertos escritos utópicos. Pero este asociacionismo solidario se caracterizó por su resistencia a las fuerzas del mercado y para su especificidad que residió en la importancia de la realización de experiencias sociales que permitían vivir concretamente las relaciones democráticas en la vida económica y social. En suma, este asociacionismo solidario no es utopismo, es más afirmación de la necesidad de realizar experiencias que permitieron la encarnación de otras motivaciones humanas más allá del interés. Además, para que las experiencias pudieran verdaderamente contribuir a la construcción de una economía moderna, en las reivindicaciones colectivas fue considerada prioritaria la modificación del cuadro institucional y legislativo. No es utopía ingenua, sino utopía realista, porque quiere incluir una perspectiva de transición y no de ruptura. Hay una combinación entre pertenencias tradicionales y objetivo de emancipación. Así es que se manifestó la voluntad de extender el principio de igualdad obtenido en el plano político al conjunto de las relaciones sociales y económicas. Dos temas simbolizan el de la asociación y el de la solidaridad democrática. La solidaridad democrática se centra en la ayuda mutual, tanto como en la expresión reivindicativa. Se nutre a las vez de la autoorganización y del movimiento social, lo que supone una igualdad de derechos entre las personas que se involucran. Partiendo de la libertad de acceso al espacio público para todos los ciudadanos, se esfuerza por profundizar la democracia política a través de la democracia económica y social. El punto que me parece importante en la historia es que el asociacionismo pionero, el asociacionismo solidario en sus diferentes versiones en diferentes continentes y países, se caracteriza por su doble dimensión, una dimensión pública, de espacios públicos y una dimensión económica. Y es lo que fue difícil de mantener porque hay una separación entre las dos esferas políticas y económicas que es muy importante. Todas estas formas de autoorganización impulsadas en la primera fase que acabamos de ver van a ser intensamente combatidas en la segunda parte del siglo XIX. Fueron descalificadas como anticuadas y utópicas. Lo que deviene importante es el crecimiento, el desarrollo económico. Afirma que lo esencial reside en la acumulación de riquezas con el fin de resolver la cuestión social. Es la ideología del progreso y del productivismo que se instala asociada con una represión importante de las diferentes formas del asociacionismo solidario, que no es solo represión, pero invalidación simbólica, invisibilización de las prácticas populares, asimiladas a prácticas viejas y irrealistas.
esta invalidación fue necesaria para naturalizar el capitalismo como economía moderna. La solidaridad democrática fue desvalorizada y convertida en una filantropía que presenta el riesgo de dádivas sin reciprocidad. La solidaridad filantrópica se reduce al combate contra la pobreza, pero sin contestación de lo que produce esta pobreza. Frente a la fuerza de esta ideología del progreso, el movimiento obrero va a dividirse entre diferentes tendencias. Una mayor parte del movimiento obrero adopta progresivamente un análisis que se concentra en la toma del poder por el Estado, desvalorizando las formas de autoorganización que habían sido privilegiadas en el periodo anterior. Para ello, la prioridad afirmada fue esta toma del poder y este voluntarismo que reserva un lugar importante a las vanguardias propone un cambio de sistema económico que durante una parte del siglo XX representa una alternativa al capitalismo. Paradoxalmente, el totalitarismo inherente a este modelo va a llevarlo al colapso. El fracaso es de esta grande alternativa, es así una experiencia del siglo XX. Otra parte minoritaria del movimiento obrero sigue estando vinculado durante mucho tiempo a las experiencias asociativas y sus desarrollos cooperativos y mutualistas. Pero como dice muy bien Paul Singer, progresivamente, gradualmente, había un mimetismo de las cooperativas y las otras organizaciones de la economía social sobre el mimetismo al sistema dominante. Se abandona la autogestión, la autoorganización para adaptarse al sistema dominante. Y este es el paradojo, como dice Paul Singer, de las cooperativas. Y este es una explicación de que la economía social, las cooperativas, no fueron el herramienta que permitió civilizar el capitalismo. Lo que permitió civilizar el capitalismo fue más la fundación del Estado social, con la aplicación de principios económicos keynesianos, que regularon el mercado a través de la planificación de ciertos sectores de actividad y el desarrollo de la negociación colectiva con los sindicatos. La articulación del mercado y del Estado social puede encontrar un modo de equilibrar el desarrollo económico y el desarrollo social en una sociedad de crecimiento, pero este modelo se desmorona por una sucesión de crisis. Y esta sucesión de crisis explica por qué el asociacionismo solidario, lo que hablamos de economía solidaria ahora, se reintroduce en la actualidad. Después un momento en que fue muy olvidado. La primera crisis que hay en la fin del siglo XX es el tercero y final punto de la actualidad de la economía solidaria. Es una crisis cultural
que viene del descanso de la ideología del progreso y del productivismo y la aparición de nuevos movimientos sociales, ecología, feminismo, que introducen en los debates públicos perspectiva de sostenibilidad y de género. Esta crisis cultural continúa con una crisis económica que favorece el advenimiento de una nueva antropología que reduce la intervención de los poderes públicos, pero también los espacios públicos, los movimientos y las acciones colectivas, y someter todas las actividades humanas y la competencia con el proyecto de crear una sociedad sin voluntad. Esta nueva ola de los autores como Hayek, Friedman, conocidos como teoría de neoliberalismo, va a presentar un nuevo dogmatismo de mercado, que es un problema para nuestra sociedad contemporánea. Es un momento que se traduce por una subordinación de la democracia a concurrencia, y la economía solidaria se insurge contra esta subordinación advocada por Hayek, por ejemplo. En una perspectiva solidaria, la esfera económica no se escribe en un registro técnico, y esferas económicas y política no podrían ser separadas, visto que las actividades económicas resultan de construcciones institucionales históricamente situadas. La economía solidaria es un momento de policrisis. Si la articulación precedente entre mercado y estado social no está suficiente para continuar un equilibrio de contrarios, es posible que la economía solidaria participe a un nuevo proyecto de emancipación. La economía solidaria propone una conceptualización de las iniciativas, no solo como empresas, sino como experiencias complejas que tienen las dos dimensiones, política y económica. Las articulaciones entre lo económico y lo político en las iniciativas solidarias se ven en 3 puntos, básicamente. El primero es una finalidad de producción determinada por razones políticas, culturales, sociales, ecológicas. El primer punto es la finalidad de la producción. El segundo punto es una insistencia en la dimensión pública con una posibilidad de deliberación interna, pero también externa, la contribución a las constituciones de instituciones intermedias entre sociedad civil y poderes públicos. Es un elemento importante que en la emergencia de la economía solidaria en diferentes continentes, los países que sostienen más la economía solidaria son los países que permiten también que se constituyen espacios públicos intermediarios entre sociedad civil y poderes públicos. El último punto de
originalidad de la economía solidaria es una evaluación del resultado económico que no se puede hacer solo con el suceso en el mercado, sino en esta lógica de economía plural, difícil porque necesita cambios en el cuadro institucional que divide entre mercado y social estatal. Es tan difícil que llegue a la última cuestión si no hay un camino para un nuevo proyecto de emancipación que pasa por la economía solidaria. Seguro que contra la uniformización del neoliberalismo no son más suficientes el keynesianismo y el Estado social. El keynesianismo genera una visión del cambio social que se apoya en una metodología macroeconómica. Del mismo modo, el Estado social en su conjunto ha admitido una dependencia del mercado. En efecto, en este modelo es necesario que existe un crecimiento del capitalismo mercantil para redistribuir en favor de la justicia social. De esta forma, la solidaridad está indexada a los resultados del mercado. Tanto el keynesianismo como el Estado social funcionarían con una separación entre la economía reducida al capitalismo mercantil y lo social reducido a la acción del Estado. De manera lógica, están perturbados. Un nuevo proyecto de emancipación supone, en primer lugar, considerar la economía más allá del mercado. Esto significa que las políticas públicas deben favorecer las experiencias que se basan en lógicas distintas a las del mercado y, en particular, valorizar formas de reciprocidad igualitaria que corresponden a una nueva ola del proyecto del asociacionismo solidario. Además, un nuevo proyecto de emancipación supone considerar lo social más allá del Estado. Esto significa que es necesario rechazar la regresión filantrópica que reduce la solidaridad a formas de benevolencia hacia los pobres. Y se trata de reafirmar la dimensión democrática de la solidaridad, la autoorganización, pero también de combinar los dos pilares de la solidaridad democrática, que supone, por un lado, la acción de un Estado redistribuidor y el reconocimiento legal de los derechos humanos, así como sociales y ecológicos. Y por el otro, que se otorgue un espacio a las formas de la autoorganización de la sociedad civil basadas en una solidaridad de proximidad, en una solidaridad más horizontal. Esto es el gran desafío de una nueva forma de acción pública, lograr la articulación de las experiencias de la sociedad civil como economía solidaria con las políticas públicas creadas específicamente para estas experiencias. En suma, los principales límites del compromiso entre mercado y Estado social residen en una partición demasiado rígida entre lo económico y lo social, y en la creencia de las virtudes del crecimiento. La dificultad consiste en no basarse exclusivamente en las virtudes del crecimiento y de la redistribución. Una nueva orientación para la emancipación alcanzará a estructurarse tanto más si contribuye a un diálogo con los conceptos desarrollados en América Latina y en particular aquellos de
buen vivir y de economía plural. Así, la economía solidaria logrará no ser reducida a una subeconomía para los pobres, pero puede convertirse en un instrumento de transformación de la economía en una economía para la sociedad, en el marco de una transición hacia un nuevo modelo socioeconómico que va a ser a la vez más democrático y más atento a los desafíos ecológicos. Disculpa una vez más para mi terrible portuñol. Muitas gracias, Jean-Louis. Merci beaucoup. Muito obrigado pelo seu empenho, professor. Muito obrigado por su paciencia. Imagina, por dar essa brilhante aula inaugural do nosso curso em portunhol. E nós estamos muito contentes, né, por essa oportunidade. E temos agora há algumas questões aqui que foram colocadas, eu vou daqui a pouco fazer menção a elas, e se Sérgio quiser complementar, né? Só antes disso, eu queria dizer que esse curso está acontecendo também devido a uma parceria, né, importante aí com algumas entidades que é além do Conselho Estadual de Economia de São Paulo, o Corecon, o Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos e Formação e Intervenção em Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos, o NUME Ecosol Fiscar, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, o FORPROEX, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a SENAIS, né, e a parceria contigo, Jean-Louis, e com o Conservatoire Nacional de Arte e Métiers, CNAM, a quem nós agradecemos também, tá certo? Uma informação também a deixar é que o vídeo, como foi já dito, estará disponível na plataforma, o vídeo da aula, né, assim como o programa das aulas, né, está disponível na plataforma, né? Teremos aula no sábado que vem, na sequência também. Vamos aqui passar as questões. Não sei se Sérgio quer fazer alguma consideração, Sérgio, senão eu apresento aqui as questões. Não, pode apresentar, André. Tudo bem. Ok, obrigado, Sérgio. Muito bem. Eu vou aqui apresentar, Jean-Louis, as questões, que foram algumas das questões que foram colocadas, uma vez que nós, enfim, todas as aulas, não é possível contemplar a todas, enfim, mas eu vou apresentar algumas que foram colocadas. Primeiro, da parte de da parte de Alice Marques, né, que gostaria de saber a respeito do impacto que a economia solidária pode deixar de ter devido ao capitalismo ter um caráter convidativo à individualidade, né? Essa é sinteticamente, a pergunta que a Alice Marques coloca. Há uma outra questão aqui, Jean-Louis, do Márcio Inácio, né? Também aí relacionado ao capitalismo, né? Por que pergunta, né? Civilizar o capitalismo é possível, né? Uma vez que sempre aponta para as mesmas receitas que sacrificam os pobres e retiram direitos em nome de ajustes fiscais e controles de contas e inflação, né? Há uma outra questão aqui colocada pelo Digenir Fugazza. Só lembrando, nós vamos ter nas próximas aulas
né, reflexões sobre o movimento da economia solidária no Brasil, sobre o papel das universidades, vamos ter apresentação de experiências concretas, importantes, nacionais, enfim. A pergunta de Janir Fugazza é: como podemos construir uma ponte real entre a universidade e os empreendimentos populares, né, especialmente para incluir quem não tem acesso ao ambiente acadêmico, né? Uma outra questão aqui colocada, e o Fugazza também complementa, né, que sabemos da riqueza do conhecimento acadêmico, mas também da sabedoria prática dos territórios. Como podemos integrar esses dois saberes para que a economia popular e solidária se fortaleça de forma mais justa e acessível para todos, né? E quero aqui também colocar uma questão, Jean-Louis, por que, uma questão pontual minha, né? Por que a economia solidária não é uma economia de pobres para pobres, né? O potencial de articulação da economia, democracia e solidariedade. Bom, são essas algumas das questões que foram colocadas dizendo, né? Nós não conseguimos dar conta de todas. Não sei se Sérgio pegou mais alguma aí, quer complementar? Não, não, acho que você pegou o principal. Outra, é o que você falou, outras perguntas serão contempladas em outras aulas. Eu acho que a questão da lei, né, do marco legal da economia solidária no Brasil, essas questões acho que serão melhor abordadas em outras aulas. Isso. A propósito, vale a pena aqui rapidamente, né, Sérgio, só fazer menção aqui para que as pessoas saibam, né, em relação ao curso, nós vamos ter aula próxima, né, significado histórico da economia solidária, que eu vou ministrar. Vamos ter 25 de abril, pilares da e desafios da autogestão. Né, e vamos ter, como o Sérgio mencionou, aulas, né, políticas públicas nacionais de economia solidária, com Gilberto Carvalho, enfim, e representantes de movimentos sociais também. Tá certo? É isso mesmo, Sérgio. Então, serão contempladas nas demais aulas, né? Eu vou, se não há algo mais, vou passar a palavra de novo ao professor Jean-Louis Laville, por favor. Sí, es difícil responder a todas estas preguntas. Si no soy capaz de continuar en español o en portuñol, voy a preguntar a Andrés si puede traducir Oui, un oui, poquito c'est possible. de mi francés. Primero, quiero sotolear que lo que elegí en este primer curso, porque es solamente una introducción, es de ver cuál es la importancia de la economía solidaria al nivel teórico y en su articulación con la práctica, pero sin mencionar experiencias concretas, porque hay muchas personas en Brasil que pueden citar las experiencias de manera más detallada que yo voy. Pero es seguro que como escribimos en el libro que presenta André del Agir sobre al Agir com, es que pienso que un elemento de la economía solidaria es también una relación diferente entre ciencia y acción, porque la ciencia clásica es una ciencia sobre el mundo y pienso que es importante que con la emergencia de economía solidaria hay también muchos corrientes en el mundo, el pragmatismo, la Escuela de Frankfurt, el pragmatismo en Europa como en América, las epistemologías del sur y los corrientes decoloniales
los corrientes feministas que permiten de hacer una ciencia diferente, que es una ciencia con el mundo, con los actores. Y una ilustración es, por ejemplo, lo que puedo ver en Fukushima cuando los campesinos trabajan con los científicos porque no creen las informaciones del gobierno japonés, pero piensan que deben organizar una otra ciencia y van a Chernobyl para ver cómo se organizan la población en Chernobyl para decontaminar los suelos, y hay una alianza entre científicos de la universidad y campesinos porque los dos tienen saberes necesarios. Hay saberes de experiencia y saberes académicos como saberes profesionales, y necesitamos que estos saberes puedan hacer una asociación. Pero es contrario a la tradición clásica de la ciencia, que piensa que hay solo una verdad que viene de la ciencia económica, con los principios de objetivación, distanciación, naturalismo de la ciencia, y que todos estos principios creen una ciencia que es también una violencia para la sociedad. Y si vemos una economía para la sociedad, es necesario de hacer una ciencia con los actores, porque somos como científicos actores de una sociedad compleja, plural, con otros actores, y hay una asociación de saberes que es ahora un elemento decisivo para afrontar los desafíos socioecológicos que conocemos. Y esta articulación de saberes se ve también en pesquisas en Brasil sobre la ecología feminista, sobre la alianza entre formas de conciencia científica y de conciencia de los campesinos para construir un nuevo mundo, de hacer una agricultura que es una agricultura también parte de economía solidaria y parte de una economía para la sociedad. Lo que me parece importante es de decir también en la introducción de este curso que hay un elemento de paradoxo en la economía solidaria en el mundo, porque de un lado hay un reconocimiento. Hay 20, 30 años no había políticas de economía solidaria, social y solidaria, como decimos en Europa muchas veces. Y ahora hay más de 40 países que tienen políticas públicas, leyes para la economía solidaria, pero en el mismo momento, de este reconocimiento que es también al nivel internacional con las Naciones Unidas, con el Oficio Internacional del Trabajo, con muchas agencias internacionales que reconocen poco a poco la economía solidaria, pero en el mismo tiempo la manera de reconocerla es también una manera de depolitizar este movimiento y de someter este movimiento a un cuadro que es contradictorio. Por ejemplo, con la difusión de métodos de impacto social que son muy
reducidos en la manera de ver lo que es la economía solidaria. Es porque me parece que esta idea de racionalidad sustantiva es necesaria para no producir un mimetismo suplementario, que fue el problema de la economía social tradicional. Si realmente queremos que la economía solidaria participe en un nuevo modelo socioeconómico, es necesario no de evaluarla y de interpretarla en los modos dominantes de evaluación y de interpretación, sino de interpretar con esta propuesta de Guerrero Ramos, de Polanyi y de otros, de una racionalidad diferente, que es una racionalidad sustantiva que permite reintroducir la economía como un medio para objetivos que son sociales, ecológicos, culturales, y no como un mundo que es un mundo diferente de la sociedad. Y es porque he elegido de presentar de esta manera, que puede ser considerada como una manera un poco abstrata, es verdad. Hay otras preguntas como civilizar el capitalismo. Eh, pienso que es la experiencia socialdemócrata de Europa, más o menos, que trata de civilizar el capitalismo. Y finalmente había un momento de suceso de esta estrategia de civilizar el capitalismo, pero finalmente vemos que la condición implícita de civilizar el capitalismo con la socialdemocracia fue un crecimiento de la economía mercantil muy importante. Cuando esta economía mercantil es muy eficaz, hay una posibilidad de recursos para la justicia social, pero en otros tiempos, esta dependencia al mercado social produce consecuencias negativas y nuevas problemas de precariedad, de exclusión, de desempleo para muchas personas. Y pienso que el problema de la estrategia de civilizar el capitalismo es que es una estrategia que se focaliza sobre la protección, pero que olvida la idea de emancipación. Y pienso que lo que es importante es de tener estos dos objetivos, un objetivo de emancipación individual y colectiva y de protección, porque la emancipación para muchas personas no se pueden obtener si no hay formas de protección social importantes. Pero la protección social, si es solamente el objetivo colectivo, no permite que haya realmente una emancipación que fue el objetivo inicial de las formas de asociacionismo en el siglo precedente. Es la contradicción de la estrategia de civilizar el capitalismo.
André? Sim, agora consigo. Estava mutado aqui para mim, consigo falar. Jean-Louis Laville, enfim, nós agradecemos mais uma vez, né? E é interessante o que você colocou. Surgiram aqui outras perguntas relacionadas a questões específicas do Brasil, né? E que vão ser abordadas nas próximas aulas, né? Que daqui a pouco a gente vai aqui repassar, inclusive, o conteúdo das aulas para ficar claro para as pessoas, né? Mas é importante o que você colocou, né, professor, em relação ao fato de haver hoje 40 países com legislação voltada para a economia solidária, né? E haver políticas públicas nacionais, né? Em alguns países, inclusive, em termos de legislação, você fez menção, de modo com muita propriedade, né? Às mudanças constitucionais, né? Que ocorreram, né? Em Bolívia e Equador, né? Então, quer dizer, aos poucos, né? A economia solidária está penetrando, vamos dizer assim, no aparato jurídico, legal dos países, no aparato estatal também, né? E então isso é um processo que está em andamento, né? E que você também vem pesquisando aí por muitos anos, né? É, eu vou aqui tem outras questões que chegaram, como a questão do acesso. Eu vou só te passar aqui uma pergunta que foi feita nesse sentido, tá certo? E que é sobre o acesso à legislação desses outros países. Se você pode dizer alguma coisa a esse respeito, né? Uma vez que nós temos ainda uns 10 minutinhos, e antes, para que você fale um pouco, e será as suas palavras, suas considerações finais também, pelo horário, né? Eu vou aqui repassar, né? Nós teremos aulas, né, pessoal, no sábado que vem, dia 18, Significado Histórico da Economia Solidária, ministrada por mim. 25 de abril, Pilares e Desafios da Autogestão, por Cláudio Nascimento. 9 de maio, Políticas Públicas Nacionais de Economia Solidária, Gilberto Carvalho. 16 de maio, Importantes Políticas Públicas Estaduais e Municipais de Economia Solidária, né? Lia Araújo e Matheus Amparo. 23 de maio, o Desafio Socioambiental Contemporâneo e Economia Solidária, Gilmar Mauro, do MST, Movimento Sem Terra, e Luciana Silva, da Unifesp. 30 de maio, a Economia Solidária Feminista, com Isabelle Hillenkamp, né? E Helena Bonumar, né? Isabelle, que é uma colaboradora aí, longa data, do Jean-Louis Laville, inclusive, né? As pesquisas integrantes da BPS também. 13 de junho teremos importantes experiências brasileiras autogestionárias e finanças solidárias, com Nelson Nespolo, Justa Trama, Leonora Mol, da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, Maurício Costa, da Uniforja, e Francisco Dalchavon, da Unicrab MST. 20 de junho, trajetória e configuração do Movimento Nacional de Economia Solidária, né? Alzira Medeiros, da Rede Autogestionária de Educação Popular e Economia Solidária, uma pesquisadora também da Economia Solidária, e Williane Rolim. E a última aula, que acontecerá, né, em 27 de junho, a intersecção entre universidade e movimentos sociais, no novo fazer econômico, com Joelson Carvalho, do Nume Ecosol Fiscar, e Renato Della Vecchia, da Rede de Incubadoras de Cooperativas Populares. Então, vejam, pessoal, que os temas serão contemplados, né? Questões que vocês estão colocando. Se você puder dar uma palavra final, Jean-Louis, por gentileza, a respeito da legislação internacional e, eventualmente, algo em relação ao acesso a elas, e a gente ouvir as suas considerações finais. Não sei se Sérgio tem alguma coisa aí que queira complementar? Não? Tudo bem, Sérgio, obrigado.
Jean-Louis, s'il te plaît. Sí, para terminar este momento, pero no terminar la cooperación, pienso que tenemos acciones comunes en este momento, por ejemplo, con naciones como Naciones Unidas, hay un trabajo que se hace con el delegado a los derechos humanos sobre a new roadmap for a new economic model, which is integrating solidarity economy as a key economy for society. And I think it's important to go in this direction. Tenemos también el proyecto de un encuentro nuevo en junio sobre las métodos de pesquisa, acción participativa, con un intercambio entre experiencias de investigación en América del Sur y Europa. Tenemos también un momento en noviembre sobre cómo las experiencias de finanzas solidarias en Brasil pueden alimentar las acciones en Francia, porque pienso que hay realmente experiencias muy importantes en Brasil en esta dirección que pueden ser muy útil para Francia y otros países. Y para terminar, es posible mencionar un manifiesto que se escribe ahora después de un encuentro nacional de gestión social que permite de ver que con la economía solidaria hay un proyecto de economía para la sociedad y es también la dimensión importante en una gestión social. Hay la necesidad de construir otra economía, otra gestión para que realmente esta idea de economía para la sociedad no es una idea, sino una práctica que avanza. Y voy a mencionar los puntos que hay en este manifiesto como puntos importantes para resumir lo que es la especificidad de la economía solidaria, con algunos puntos muy rápidamente. Primer punto, la dimensión cuanto al posicionamiento crítico de la ciencia. Voy a leer el proyecto de manifiesto. Consideramos que la economía solidaria y la gestión social se inscriben en un campo epistemológico común, sustentado por una postura crítica diante de las formas hegemónicas de producción de conocimiento. Ambas convergen para una otra manera de hacer ciencia, fundada en compromisos éticos y políticos ancorados en teorías críticas de carácter emancipador, en contraposición a los abordajes dominantes de inspiración positivista o funcionalista. El fenómeno social que orienta ese posicionamiento remite a acción colectiva voltado a construcción do común y a afirmación do bem vivir, reconociendo los sujetos y los territorios como coproductores de conocimiento. Ter como base a experiencias concretas, especialmente aquellas asociadas a coproducción de saberes, de prácticas, saberes y sentidos. No apenas refuerza esa postura epistemológica, como también contribuye para el establecimiento
e o aprofundamento de convergência entre gestão social e economia solidária. Segundo punto, a dimensão histórica. A economia solidária foi historicamente marginalizada e ofuscada em benefício de paradigmas dominantes de economia, que privilegiaram lecturas universalizantes, únicas e funcionalistas de realidade social. No entanto, a evidência nas sociedades contemporâneas de pluralidade de princípios, racionalidades e modelos de economia, rompendo com narrativas que os relegaram à condição de práticas residuais, tem contribuído para que esos campos sean progresivamente reconocidos y reinscritos en una perspectiva histórica. Este movimiento de reconocimiento permitió également resignificar no presente das formas populares de organización, economía y social, históricamente invisibilizadas, así o analizado que contexto histórico de las colectividades y de sus trayectorias tornase un elemento fundamental para la comprensión de los fenómenos sociales totales abordados para la economía solidaria. Hay también una dimensión sociológica, a racionalidad sustantiva, la orientación de acción económicas y así como a racionalidad comunicativa, son categorías sociológicas centrales para la comprensión de los procesos colectivos propios a gestión social y a economía solidaria. Y hay también una dimensión política económica. La economía solidaria articula de forma indisociable dimensiones económicas y políticas. Longe de presentarse como esferas separadas, estas dos dimensiones encontranse profundamente imbricadas y se expresan de manera concreta con dinámicas democráticas, participativas y deliberativas, y en principios de una economía plural. Y el último punto es una dimensión metodológica. Las metodologías calitativas de pesquisa muéstranse particularmente adecuados a construcción de convergencia epistemológica entre economía solidaria y gestión social, porque estas metodologías cualitativas permiten aprender a complejidad de dos procesos colectivos, dos dinámicas territoriales y das experiencias vividas por los actores envolvidos. Significa que hay también una dimensión pedagógica que tiene como punto de partida los procesos de concientización crítica, entendidos como prácticas colectivas de reflexión, aprendizaje y acción transformadora. Lo que quiero decir es que la economía solidaria no es solamente una pequeña economía de nichas particulares, sino parte de un movimiento más grande que poco a poco, con mucha dificultad, comienza a estar reconocida en un movimiento que es también un movimiento de una otra relación entre ciencia y acción. Obrigado. Muito obrigado, professor Jean-Louis Laville. Merci beaucoup. Foi uma excelente aula essa, inaugural do curso. Estamos muito felizes, né, pela sua contribuição. Agradecemos também a todos que colaboraram aí, a Aline Tales, do COFECOM, o André Magnelli, do Ateliê de Humanidades, o Sérgio Rodrigues, do Corecon São Paulo,
todos mais envolvidos, a todo mundo aí. Essa é só a primeira aula, reiterando que o vídeo está na plataforma, vocês poderão acessar, né, e leiam o manual do participante, e vamos prosseguir, né, na semana que vem com o tema do significado histórico da economia solidária e depois, na sequência, com outras aulas mais sobre a realidade brasileira, né, da economia solidária também. Convidamos a todos, a todas para a leitura, a preparação, e estaremos de volta aqui no sábado que vem, né, para o segundo dia dessa aula. Que esperamos, o curso faz parte dessa história que o Jean-Louis retratou aqui, de uma construção internacional que vai acontecendo em termos da economia solidária, como uma alternativa concreta de participação igualitária e democrática para uma nova sociedade, né? Muito obrigado mais uma vez e até sábado que vem, né? Obrigado. Eu vou